a través de Radio Quito, Platinum FM. Gracias por su sintonía, que se traduce en liderazgo en las informaciones radiofónicas en la capital y que por supuesto expande su señal por el país. Queremos saludar a Henry Cucalón, ministro de Gobierno, está con nosotros para preguntarle cómo encara el Gobierno Nacional el juicio al presidente y qué comentarios son los primeros que hace el Gobierno Nacional de lo que sucedió ayer en la Asamblea. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, como siempre un gusto estar aquí. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los distinguidos oyentes. Quiero ser enfático en decirle al pueblo ecuatoriano: el presidente de la República no ha cometido delito alguno, no ha cometido peculado alguno. Este juicio malhadado jamás ha podido demostrar en su desarrollo una sola prueba que vincule o determine el cometimiento del delito de peculado por el cual fue acusado el presidente de la República. Ni una sola prueba. Eso para nosotros es sumamente importante aclararlo y decirlo al pueblo ecuatoriano. Con esos antecedentes y pese a que este proceso nació, se ha desarrollado y terminará sin prueba alguna, sin argumento alguno y con algunos vicios legales, se ha dado trámite. Nosotros siempre supimos que iba a haber juicio político, juicio como tal en el Pleno. Yo no tengo duda alguna, sin perjuicio que pongo reparos en cuanto a qué fue lo que hicieron ayer. La Constitución, la Ley Orgánica de la Legislatura y el pronunciamiento del procurador señala que con lo que lo acusas al primer mandatario es con el informe de la Comisión de Fiscalización, que si bien no fue aprobado porque no hubo los votos, sí es un informe motivado. Esa es la base de la acusación, de lo cual el presidente se tiene que defender, más allá de que existan posturas, acusaciones, yo lo entiendo. ¿Cuál más? Ayer se terminó aprobando una resolución con pareceres, en este caso, de algunos legisladores. Yo quiero que la ciudadanía ponga atención en esto. O sea, a un jefe de Estado lo van a acusar para que él se defienda y comparezca con una resolución, no con un informe. Por si acaso, porque aquí quieren mezclar Chana y Juana, y no es así, no es algo tan simple como eso. Yo comprendo que los ideólogos de esto son adoradores del simplismo, que le da lo mismo pues un comisario que el jefe de Estado. Lo han hecho durante 40 años, pero no es así. Usted dijo en sus primeras reacciones a través del Twitter, lo escuché en varios medios, que era ilegítimo este juicio. ¿Por qué, señor ministro? Desde un principio, porque valga la anécdota. Pero lo volvió a repetir ayer. Pero por supuesto, ilegítimo, que es algo superior e intangible con relación a la legalidad, que yo nunca he estado en discusión de que un Congreso de la República fiscalice, controle el Poder Ejecutivo, es su razón de ser, y que utilice la figura del impeachment, del juicio político, está ahí. Está en la Constitución, artículo 129, que tiene 3 causales que los vincula a delitos, sin perjuicio que no hay prejudicialidad en materia penal. ¿Por qué ilegítimo? Porque lo están acusando en el famoso caso Flopec, donde desde un inicio no hay absolutamente nada. Y recordemos que la Corte, a que los acusadores pusieron 3 casos, a este dijeron que era el mínimamente verosímil, frase por la cual la actual Corte, al cual siempre respetado por sus fallos, pasará a la historia, la de la mínimamente verosímil. Y que como otra anécdota, porque por ahí escucho algunos balbuceos de ciertos legisladores que dicen es que en el informe de la comisión del encuentro hubieron 104 votos, entonces, por si acaso, ¿no? En la comisión del caso encuentro, los 104 votos, no estaba el caso Flopec. Parece que eso fue introducido después. Después. Bueno, además que era un informe que no necesariamente era vinculante. Que después fue introducido después, sí, en una denuncia o una demanda de inicio de juicio político firmada por 59 legisladores. Así que ni para el uno ni para el otro, porque aquí veo que hay gente que en vez de neuronas cuenta números, ¿no? Entonces, los números son los importantes. Bueno, ya habrá momento de contarlos. Ya habrá momento. Se cuentan al final, no antes. Al final, 8 años de legislatura, por si acaso, se cuentan al final. ¿Y el presidente de la República va a ir al pleno de...? Pese a todo esto,
el presidente de la República al día de hoy ha confirmado que acudirá, como siempre fue su intención desde un principio. No ha habido ninguna variación al respecto. Yo sé que esto le fastidia a algunos sectores de la legislatura, que sus cálculos evidentemente es que a esta altura el presidente ya no esté pues ni siquiera en su cargo, por múltiples factores que han venido haciendo en esta cantaleta que ya tiene 5 meses, que no les importa el país, no les importa la estabilidad, no les importa la democracia, no les importa la economía, no les importa nada, y evidentemente lo único que han querido causar es caos, y ya lleva 5 meses esto de aquí. Nos vamos hacia la mitad del año en esto, ¿no? Por si acaso. ¿Pero el presidente va a acudir entonces cuando sea llamado? A pesar de esto, sí. ¿Por qué? Porque el jefe de Estado tiene fundamentalmente que rendirle cuentas al pueblo, a su mandante, a los ecuatorianos, demostrar, explicar el caso, por qué no existe peculado, por qué no ha cometido peculado alguno, ni siquiera por omisión, porque la acusación es por omisión, que no existe en materia de delitos contra la administración pública, valga la aclaración, y tiene que hacerlo y tiene que ir a demostrar la verdad. El legislador Cuero en la Comisión de Fiscalización dijo que no importaban las pruebas sino los votos en este juicio. Bueno, ¿qué comentario? El ex gobernador del Guayas, Roberto Cuero, y ahí nomás lo dejo. ¿Qué puedes esperar? Más allá del respeto que me merece como persona, elegido por el pueblo, el ex gobernador del Guayas, Cuero. La democracia es tan amplia que Cuero es fiscalizador del presidente Lazo. Bueno, esa es la democracia, puede decir eso y muchas más cosas. Lo que trata de decir, yo haciendo un esfuerzo mental al respecto, es que como esto no es jurisdiccional penal, en la parte política puedes hacer lo que te venga y regala la gana. Eso es lo que en pocas palabras trata de decir, tratando de desentrañar. ¿Importan o no importan las pruebas? Por supuesto, pero por supuesto, porque por más que no rige, reitero, el proceso penal, el proceso contra un presidente de la República es un proceso agravado. Las 3 causales de 129 señalan delito. Tú tienes que por lo menos configurar, así no hay una sentencia previa, configurar la acusación de peculado por lo menos con una prueba, por Dios. No lo digo yo, lo dice el sentido común, la historia, la lógica, y por si acaso, así les moleste leer. Eso lo dice el dictamen de la Corte Constitucional, que no ha de ser que uno lo coge en lo que le convenga y no en lo que no le guste. Pues la democracia funciona cuando todos estamos sujetos a ella. La democracia no funciona o es buena solamente cuando a uno le gusta o a uno le funciona o cuando uno gana, pues. La Constitución actual dice que, el artículo 129 de la Constitución actual dice que las causales de juicio político, las 3 que enumera, podrán ser consideradas para un juicio político sin necesidad de que esto pase por la justicia. Antes se hablaba, por ejemplo, de cohecho comprobado en anteriores cartas constitucionales. Y ahí, más allá de la coyuntura, en lo conceptual, ¿cómo considera usted esta situación? ¿Un juicio político, aun cuando la justicia todavía no se haya pronunciado? Bueno, son las circunstancias que están... Son las circunstancias, yo lo tengo claro, no tengo ningún reparo a aquello. Es más, el mismo artículo que usted señala dice que al final del juicio político, si se demostrare adicionalmente, puede iniciarse los respectivos procesos penales. O sea, a la Fiscalía. Hay veces en la historia del Ecuador, y separo lo que es juzgamiento de ministros de Estado, que es el 131, que el presidente, que es distinto, es de los ministros de Estado solo por incumplimiento de funciones, que es algo absolutamente genérico y subjetivo, amplio. Acá sí tienes que encuadrarlo en una acusación. Así ha sido siempre. A lo largo de la historia uno verá personas que se vincularon lo penal y lo político al mismo tiempo. Hay otras que después vino lo penal o solamente lo político. Ahora que tienen, y parece que viven en un déjà vu permanente y tratan de hacer analogías baratas de esquina con el caso de Glass, solo como anécdota, tengo muy preciso que no existía la necesidad de que primero uno lo enjuicien. Más allá que en esa época, al señor Glass, yo me acuerdo que decían, no, primero avancen en lo penal, vamos a lo político. Después cuando uno va por lo político dicen lo contrario. Pero solo como cita histórica, cuando al vicepresidente Glass se inició su proceso político en noviembre del año 2017, él ya estaba preso 1 mes y medio, ¿no? Y que cuando la Corte Constitucional, la de ese gobierno, dio su dictamen de admisibilidad, que algunos han criticado por ser muy sencillo, muy laxo, lo que sea,
ese señor estaba sentenciado. Solo como anécdota, más que jurídica en los momentos, porque tratan de mezclar sancocho con menestrón, ¿no? Usted no le da importancia a los números, pero yo sí digo, 104 para aprobar el informe de la Comisión Ocasional, 59 para proponer el juicio político, 88 el día de ayer. ¿Cuánto falta para los 92 que se requiere para destituir al presidente Guillermo Lasso? ¿Y qué supone la interpretación de los 88 votos de ayer? Unos dicen no van a obtener jamás los 92 votos, otros dicen no, es que como hubo ausentes, ahí se verá. Y además, de paso, aprovechemos para pedirle al señor ministro de Gobierno su interpretación sobre los legisladores ausentes en un tema tan importante como el de ayer. ¿Qué denota tantas ausencias? Las votaciones no digo que no son importantes, lo que considero es que los votos se cuentan al final. Hay diversas lecturas, usted ha señalado 104 por informe, del cual Flopec no era parte, sí. 59 para presentar una iniciativa de enjuiciamiento político y 88 para continuar el proceso, ya que no hubo informe aprobado en la Comisión de Fiscalización, que es parte del procedimiento y no me extraña. Yo no estoy objetando eso. Yo lo que he objetado, y considero que hay un vicio ahí, no es que se haya votado para que haya un juicio y continúe, eso está bien, sino que no se hizo en base al informe motivado, sino en base... El informe motivado no se aprobó en la comisión. Sí, pero... Es la realidad. Ya. Pero, aunque después lo haya enviado. Entonces eso no aprobado tenía que conocerse, aprobarse o no, y sobre eso sustanciar, porque insisto, ahorita uno no tiene que verlo solamente por las circunstancias, sino por el concepto. O sea que a un presidente de la República, que me imagino que quieren darle trámite de comisario, porque en eso se hallan, con tal de bajárselo, usted lo enjuicia con una resolución, así, que no ha sido motivo de los debates en la comisión, haciendo paralelismos con artículos 142 de la ley social electiva, que son para otros trámites de comisiones, inclusive la fiscalización, que puede ser para fiscalizar la no presencia de un funcionario, o peor, vinculándolo al del ministro. Y por ahí, como escuché, no, que si Cucalón, que sí, cuando yo fui legislador, sí. Acaba de nombrar Paula Cabeza. Sí, con mucho cabeza, un saludo para la legisladora, le tengo el mayor de los respetos. Cuando fui legislador, yo fui el proponente de que ya no haya comisión de archivo. Yo no tengo ningún problema, que el pleno decía. Por ahí no viene mi discusión y mi reclamo. Porque antes los juicios se quedaban en el seno. Y yo le puse un apodo a la comisión de fiscalización, la comisión con corona. Porque todas las demás comisiones, hasta cuando archivaban proyectos de ley que eran notoriamente ilegales, el archivo lo declaraba el pleno. Entonces, para mí, ahí no hay problema. Frenaba todo, era la de fiscalización. Yo tengo algunos defectos y he cometido muchos errores en mi vida, pero no quieren encontrar una contradicción ahí donde no hay. ¿Pero quiso hacer las veces de comisión de archivo, la de fiscalización en este sábado, o no fue así? No, quisieron aprobar un informe que igual tenía que ir al pleno, claro, porque igual va al pleno, eso no está en discusión, sino que cambia el objeto. En unos decían que no cabe el enjuiciamiento, pero igual va al pleno, y en otros que sí. ¿Usted leyó el documento, esas 13 páginas de ayer, o le puso atención? Y le voy a decir lo que siento, porque la verdad, ¿usted piensa, conociendo la estructura interna de la legislatura, que esas 13 páginas fueron redactadas por legisladores? Pues han sido redactadas por cualquier persona, legisladores o asesores. Lo importante... ¿Tienen los legisladores el lenguaje jurídico que estaba expresado en esas 13 páginas? Bueno, ahí veo bastantes ocurrencias, ¿no? En todo caso, más que argumentos. Ocurrencias más que argumentos. Sin duda alguna, porque siguen con la cantaleta de que un decreto ejecutivo reformó a la ley, lo cual no es verdad. Además no puede. Pues, no se puede, comenzando por ahí. Siguen mezclando otros casos, etcétera. No hay la prueba. Y aquí quiero ser lastimosamente abogado en el señalamiento práctico. La base del tema de Flopec pasa porque supuestamente la Contraloría General del Estado ordenó la terminación de un contrato. Usted puede buscar en todo el informe, no lo va a encontrar nunca. Inclusive creo que ahí pudieron haber inducido un error a la Corte Constitucional. Lo que hace son recomendaciones. Sí. Todas las recomendaciones se cumplieron. 1, primero, no dio por terminado el contrato. 2, no hay informe de indicios de responsabilidad penal. No está, no aparece, no existe. Ya el Contralor se los dijo en la cara. Esos indicios
ya tendría que haberse sustanciado o iniciado una... Exactamente, y estar en la fiscalía para su análisis y revisión. No confundir eso con, más allá que los contratos fueron celebrados en un gobierno anterior, con las responsabilidades civiles y administrativas, que en algunos casos, en este o cualquiera, conllevan lo que se denominan glosas. Las glosas, señores, no son sentencias penales. Claro. Y tercer caso, tercera acusación que sigue con Flopec en la parte del supuesto juicio, es la firma de un contrato que nadie ha firmado, del año 2022. ¿Y por qué digo aquello? Porque mire, uno tiene... Estas adendas o estas cláusulas de cumplimiento que ayer sí, se exhibieron pero no son, no es la firma de un nuevo contrato. Pero, mire, uno tiene derecho, y vivimos en democracia, a tener sus propias opiniones. Lo que uno no tiene derecho es a tener sus propios hechos, porque el hecho es uno. Sí. Sobre el hecho uno puede tener variables opiniones, pero el hecho es que no hay firma de contrato en 2022. Que en el hecho se trató de... El hecho es que no hay un informe de responsabilidad penal y el hecho es que la Contraloría no ordenó terminar nada. Ahora, vamos a las opiniones. Yo ahora les puedo decir, en cambio, que en base a las recomendaciones de la Contraloría, una empresa que generaba pérdidas o muy bajos ingresos, resulta ser que en el año 2022 tuvo utilidades históricas en el orden de los 180 millones. Ese ya entró en el mundo de las opiniones. Pero el legislador Cuero dice que no importan las pruebas. Bueno, por eso el ex gobernador del Guayas, Roberto Cuero, ahora legislador, puede decir eso y cualquier otra cosa. Me explico, él es responsable sobre el tema. Pero mire, más allá de que, reitero, no es un juicio penal, un juicio político tiene que encuadrarse en una acusación. No puede ser que usted lleve a juicio político a alguien sin ni siquiera referirse a una prueba. Señor ministro, usted llegó al gobierno en un momento clave, delicado, importante. En una entrevista anterior nos dijo: yo estoy aquí para convencer a los legisladores de que el juicio político del presidente de la República y la consecuente destitución, si llega, no tiene razón de ser. ¿Ha logrado hacer su trabajo con efectividad hasta este momento, piensa usted? Yo me incorporé al gobierno no siendo del oficialismo, y eso es parte de un gesto de apertura por parte del presidente Guillermo Lasso, para mucho más que eso, a propender a la estabilidad democrática, a la coordinación entre las funciones del Estado, la articulación de la gestión, y entre esos, porque cuando hace 3 meses me incorporé, había un casi levantamiento en ciernes con las típicas amenazas que creen que son a los políticos cuando terminan afectando a los ciudadanos, al pueblo de todo el país y principalmente de nuestra capital de la República. En el ínterin salió este malhadado proceso, primero informes, comisión y juicio político, y evidentemente yo tengo que dar una explicación, tratar de convencer a la ciudadanía y también a los legisladores al respecto. Y si usted escucha, y ese es propio de la democracia, donde hay acuerdos, desacuerdos, disensos, coincidencias, y no hay por qué sorprenderse, usted escucha que muchas personas ya tienen dudas en cuanto al proceso y en cuanto a que no hay peculado en Flopec. Tanto es así que inclusive los más rabiosos y feroces opositores que quieren ver la caída del presidente a cualquier costo, a sotavoce, dicen que no hay peculado, pero no importa, igual tiene que irse. En su tarea de convencer a los legisladores hay algunos temas que comentar y por supuesto se dice de todo. El desgrane del Partido Social Cristiano, ha perdido 4 legisladores, hay una labor del ministro de Gobierno, hay prebendas. La vez pasada hablamos, ¿no?, de esto de los hombres del maletín que tantos han criticado históricamente. ¿Existe algo de eso o no? Mire, los problemas que tengan los integrantes de los partidos políticos son problemas de los partidos políticos y sus integrantes. Fue su partido en su momento, el Partido Social. Yo estoy para ayudar a resolver los problemas del país, y usted lo ha citado, y yo a mucho orgullo 8 años representé a la bancada del Partido Social Cristiano, Madera y Guerrero y aliados en el Congreso Nacional. Esos son los hechos. ¿Y ahora qué está pasando en el Partido Bueno, habría que preguntarle a los miembros del Partido Social. Yo soy ministro de Gobierno del Ecuador. El partido dicen que ha habido presiones internas, que no están de acuerdo con esas presiones y que tendrán que votar libremente sin presiones. Eso han dicho hasta ayer Geraldine Weber, una de las últimas legisladoras que salió de la bancada. Eso dicen los legisladores, y ese es un problema de los legisladores
con su bancada, exbancada, partido o expartido. Y usted me va a decir que tampoco pertenece a Pachacuti, yo sé, pero en Pachacuti están pasando cosas. Bueno, hubo ayer varias abstenciones, hubo un proceso violento el fin de semana pasado para la elección de coordinador y yo puedo, su directiva. Obviamente, opinar sobre las resoluciones, medidas que toman, si están a favor o en contra de la ley, coincidir o discrepar. Eso no hay que sorprenderse. Lo que yo he manifestado es que no tengo por qué explicar decisiones de legisladores con sus partidos en cuanto a la política, a su permanencia. Eso Pero a mí, los hechos son que Pachacuti eso está a mí no me dividido corresponde. este rato. Bueno, Pachacuti, desde antes de yo ser ministro, que yo leo permanentemente, he visto que hay varias posiciones. Hace un año, diciembre de 2021. Bueno, eso que eso para algunos que puede denotar que hay una amplitud de criterio y que nadie es dueño del partido, se lo puede ver desde el punto de vista positivo. Hay otros que lo pueden ver como un asunto de conflictividad partidista y de dificultad del manejo de la bancada. Pero eso entra en el mundo del análisis. También Izquierda Democrática está dividida, unos votos se abstienen, otros no aparecen, otros están con la tesis. Pero si usted ve, obviamente no tengo por qué ver cuál es el motivo de la bronca personal, no me compete. Pero ya como persona, como ciudadano, que es más importante que ser momentáneamente ministro de Estado, eso que usted dice viene hace tiempo, no tiene nada que ver con el juicio. No, viene hace tiempo, es verdad, igual que en pero Pachacuti, también atraviesa el juicio. Bueno, es que si viene hace tiempo, se ve que es en todas las leyes, se ve que es en todos los procesos, me imagino que este no va a ser la excepción. ¿Qué va a hacer el ministro de Gobierno de aquí hasta el día en que se cuenten esos votos para tratar de convencer a otros legisladores que no se sumen a estos 88? No solamente explicarle a los ciudadanos, que son lo primero, y a los legisladores la razón de que no existe cometimiento de peculado alguno por parte del presidente de la República, sino que al mismo tiempo, don Gonzalo, fíjese usted, hay renovación de autoridades de la Asamblea, y evidentemente a nosotros nos interesa que hayan alternativas democráticas que no conspiren contra la estabilidad del país. Al mismo tiempo, está por salir, he acudido ya 2 veces a la Asamblea, la última la semana pasada, la reforma parcial de la Constitución, para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en seguridad interna sin necesidad de estado de excepción. Tengo la ley de protección de la primera infancia. En esta misma semana se va a presentar un proyecto económico urgente que tiene que ver en materia de deducción de impuesto a renta para la clase en relación de dependencia, fundamentalmente la clase media del Ecuador. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Hay muchas cosas en que el Ejecutivo y el Legislativo tienen que seguir dialogando, trabajando en conjunto. A veces se gana, a veces se pierde. Otro ejemplo más, no sé si usted se acuerda, hace pocas semanas, fruto de una mesa de trabajo interinstitucional, Fiscalía, Presidente de la Corte, Presidente de la Asamblea Nacional, Presidente de la República, Defensoría Pública, se trabajaron proyectos en materia de seguridad ciudadana, lo cual creo que fue un aporte positivo, creo que es bueno para el país que pese en medio de esta bueno, eso tormenta. Se presentó, y pese a que estoy en desacuerdo con muchas de las actuaciones del presidente de la Asamblea, principalmente en materia del juicio político, bueno, en ese punto él le ha dado la celeridad del caso, ya está en la comisión, estamos trabajando, la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional, que defiendo como concepto, pero se ha convertido en una herramienta de abuso, no para controlar el abuso, sino el abuso de los criminales en contra del Estado de Derecho, en contra de los ciudadanos. Ahí tiene varios señalamientos que nos van a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Hay varios temas, incluyendo el juicio, donde hay que convencer, razonar, argumentar, conciliar, conversar y dialogar, lo más normal del mundo. La Asamblea Nacional elige autoridades el domingo. UNES, el correísmo, ya plegado a la candidatura de Virgilio Saquicela. ¿Ustedes están haciendo algún tipo de gestión para tener candidato propio o auspiciar a otro legislador? Bueno, eso era de esperarse, parte de los juegos de la democracia. El bloque oficialista, creo, y van a apoyar, van a sumarse a una alternativa también democrática que pueda darle frente. ¿Tienen también ya? Se está en un proceso de construcción. Lo importante es que sea una alternativa. Si usted mismo ha visto que es el sector del correísmo con un sector del socialcristianismo, con el señor Saquicela, la lógica física te lleva a pensar que entonces hay que construir, no imponer, entre los que están del otro lado. Y eso, estamos hablando de Pachacuti, Izquierda Democrática, todo lo demás. Entonces hay que dialogar. Eso es lo importante, porque no se puede. Mire,
la democracia no se construye dando órdenes, ¿no? Entonces hay que dialogar, construir, generar confianza para presentar una alternativa. Bueno, llegará el juicio político en la instancia de escuchar al presidente de la República, también a los proponentes. Todavía no sabemos quiénes serán los interpelantes, ahí ha habido bastantes movimientos internos. Los proponentes, ya sabemos cómo ha caído, creo que en desgracia, la legisladora Mireya Pazmiño, pero no veo que sea interpelante. Sí será Viviana Veloz, todavía falta nominar a otro de los interpelantes. Pedro Zapata, del Partido Social Cristiano, ha dicho que no será él. Y vendrá el juicio político, y vendrá el presidente. Y antes de contar los votos, la carta de la muerte cruzada, ¿la siguen teniendo bajo la manga? Está en la Constitución, yo sé, pero ¿es una posibilidad o está más lejana? La Constitución, el artículo 148, establece la facultad que tiene un jefe de Estado de disolver a la Asamblea Nacional y convocar a elecciones generales anticipadas por 3 causales. 2 de las 3 son a su propio juicio, es decir, bajo su criterio y discrecionalidad. Esa herramienta jurídica, política y constitucional está ahí. La conveniencia y oportunidad la determina un presidente de la República. Hoy estamos afrontando un juicio político. ¿Qué le garantiza al país la estabilidad, el Estado de Derecho, la norma, la vigencia de la ley, más allá de la coyuntura del juicio político, señor ministro? Lo que le interesa a los ecuatorianos efectivamente es defender juntos los principios y los valores democráticos. Para eso estamos aquí. Creo que lo fundamental es la estabilidad. Solo esa estabilidad produce beneficios en materia de seguridad y economía. Creo que el día después de este proceso debemos todos reencauzarnos en una convergencia mínima, por lo menos, que nos una, y lo he conversado aquí con usted y lo repito, por lo menos en el tema de la seguridad. Ese es el principal problema, la principal demanda. Ha habido mejoras en estos días, pero esto tiene que ser a mediano y a largo plazo. Debe ser una política de Estado que trascienda a los gobiernos. Evidentemente, la presidencia, el Ejecutivo, tiene mayor responsabilidad al ser el jefe de la fuerza pública. Una responsabilidad tiene la Asamblea Nacional, otra fundamental, la justicia. Señores, pongámonos a trabajar, ya sea que tenemos muchísimas diferencias y que las mismas se zanjan en las elecciones, pero en esto, en seguridad, pongámonos de acuerdo. Yo sé que habrá múltiples lecturas sobre aquello del día después, que ya tocaremos en su momento. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, gracias por estar aquí, por darnos la oportunidad de conversar sobre estos temas de coyuntura, pero también sobre aquellos temas de fondo. Muchísimas gracias, como siempre. Muy gentil. Hablaremos de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, con Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de FedExport. En breve, después de las noticias de Ecuador.